Eh, Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este ciclo de conferencias que hemos organizado desde el Observatorio en Género y Sexualidades de la Universidad de Caldas para conmemorar los 10 años de puesta en funcionamiento de esta unidad académica e investigativa adscrita al Departamento de Estudios de Familia y a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, con apoyo pues, de la Vicerrectoría de Proyección Universitaria. Ustedes saben que cada mes hemos venido teniendo un invitado muy especial en diferentes campos de los estudios de género y de los estudios de masculinidades. En esta oportunidad vamos a tener al profesor muy amigo nuestro de la Universidad de Caldas en diferentes programas, no solamente hacia el lado de las ciencias sociales, sino en la maestría de salud pública que tiene la universidad en convenio con la Universidad Veracruzana, que es el profesor Beno de Kaiser. Beno es colega, amigo, él es médico, tiene una maestría en antropología social y es doctor en salud mental comunitaria. Y Beno, así lo voy a tratar así sin tantos protocolos, a Beno, colega, profesor de la Universidad Veracruzana, ha sido, diríamos, uno de los artífices y de los que ayuda a construir diferentes rutas para comprender el estudio de las masculinidades en América Latina y diríamos en la cultura occidental. Ha hecho aportes muy importantes, especialmente es una ruta que ha trabajado él, pero por su formación básica como médico y también todas sus otras áreas y esa conexión tan importante con el campo de las ciencias sociales a través de la antropología social le han permitido comprender y hacer un trabajo muy interesante en el tema de masculinidades, cuidado y salud, como por poner ese gran paraguas diríamos, como temático. Entonces, le hemos cursado la invitación y él muy amablemente pues, nos ha regalado una horita de su tiempo para compartirnos como su trayectoria investigativa, para compartirnos todo lo que él ha publicado, reflexionado sobre este tema y dejar como unas preguntas, dejar como un debate interesante instalado con nosotros, como yo le decía ahora antes de iniciar. Estos temas para nosotros son de mucha novedad en la región, diríamos, del eje cafetero y en el mismo país, en Colombia. Estamos comenzando a instalar el tema de las masculinidades, pero sobre todo cómo las comenzamos a integrar con el campo de la salud y con el tema de los cuidados, un tema que está en la agenda pública y en la agenda, diríamos, de los diferentes movimientos sociales. O sea que, Beno, muchas gracias por aceptar la invitación de la Universidad de Caldas y bienvenido y gracias por tu tiempo y por tu generosidad. Pues muchas gracias a ti, Gabriel. Ya tenía rato esperando llegar a Manizales. Ahora llego por esta vía porque en mayo teníamos un evento pendiente. Entonces, bueno, a quienes nos escuchan, gracias a la Universidad de Caldas, que sí, tiene un programa hermano con nuestro Instituto de Salud Pública. Las dos maestrías han tenido un intercambio muy interesante de estudiantes. Y voy a compartir pantalla. Va a tardar un momentito. La idea es poder hacer un recorrido en esta temática de las masculinidades, los riesgos en salud y el tema del cuidado, que es algo que he venido trabajando pues ya más de 20 años. Aquí está la presentación. Entonces, gracias al observatorio y a la universidad. Como les decía, pues tenía pendiente de ir a Manizales. Ya escuché que Gabriel sí ha estado por acá. Esta es una imagen aérea en dron de lo que es la parte de los lagos, por donde está también la Universidad Veracruzana en Jalapa, y me dicen que es parecido, que se siente parecido el ambiente al corredor cafetero, como le llaman allá, porque también es zona cafetalera, aunque el capital inmobiliario cada vez va talando más bosques y desarrollando toda una serie de aspectos que van cambiando el clima y la calidad de vida. Bien, empecemos por un primer planteamiento que sería como el eje de esta presentación. Quienes escuchan podrán revisar en su historia familiar, en su historia personal, mirar alrededor y creo que estaremos de acuerdo de que seguimos teniendo una serie de privilegios los hombres, mayores privilegios los hombres en el siglo XXI, en las zonas rurales, en México, pero probablemente en Colombia también, se recibe mucho mejor a un bebé masculino. Todavía hasta hace poco se cobraba más, una partera cobraba más ese parto. Se les da más tiempo de lactancia y hay una conducta de ayuda de búsqueda médica
más rápido cuando tiene una enfermedad que con las niñas. Esa es una realidad. Estos privilegios tienen como contraparte una serie de costos. Para las mujeres, eso es evidente, pero también para los otros hombres y para nosotros mismos. Los hombres pagamos, por alguna forma decir, la factura de estos privilegios en el campo de la salud, y en ese sentido el campo de la salud puede ser una ventana crítica, por eso pongo esta imagen, una ventana crítica para empezar a escudriñar estos costos que son producto de la construcción de la masculinidad. Les narro 2, 3 historias, 2, 3 viñetas que nos llevarán al tema. Vean esta imagen, es un joven que es reclutado para hacer su servicio militar en un país del Cono Sur. En vez de ir a la universidad, el sorteo le tocó hacer servicio militar durante un año en el extremo sur de su país. Es invierno, es la escala más baja dentro de una institución muy masculina, de una institución total como es la institución militar. Su novia se queda en la capital del país, ella sigue en la universidad, y él al poco tiempo le manda esta imagen, esta notita de amor. Si te portas mal o si te portáis mal, todas son para vos. A mí me parece tremendo. Me llegó justamente a través de Sara de Medellín, esta imagen. Porque él, claro, no solo se la manda a ella, sino se la manda a sus amigos, para decir, miren, ya estoy usando armas, ya me siento muy mal, pero estoy usando armas. ¿Qué está pasando aquí en esta ecología emocional de este joven? No es capaz de decirle a ella, oye, no te quiero perder, me siento muy mal, estoy muy solo, me tratan muy mal, yo sé que tú sigues tu vida en el mismo lugar y con la misma gente, como dice la canción, y no te quiero perder. ¿A qué acude? Al tema del control. Y esto en Colombia, en Argentina, en Chile y en México es un delito, constituye el delito de amenazas. ¿Qué es lo que está cuidando? No se está cuidando a sí mismo, no tiene elementos para cuidar sus emociones y expresarlas, sino está a través del control, a través de los celos, a través de la amenaza, queriendo, según él, cuidar la relación. Ese es un concepto de cuidado que algunos hombres tienen, que es muy dramático. Menos tiene los elementos para decir, bueno, voy a estar fuera un año, tomémonos un break, como dicen los jóvenes citadinos en México, y si regreso y nos reencontramos y funciona, muy bien. Otra imagen, esta es más cercana, un compadre mío chileno, que lo conocí en Costa Rica, fue maestro mío, regresó a Chile después de que salió Pinochet, estuvo trabajando en la Universidad de la Frontera, que no queda en la frontera, sino queda como a 2/3 de Chile, pero es la frontera con la región indígena. Lo fui a ver 2 veces y le dije, oye, pues ya te toca venir a México. Y esa es la última carta que me mandó. No tengo tiempo. Necesito tiempo para volverme a encontrar con los amigos y en los mismos escenarios. Me he prometido parar la máquina, pero no sé cómo hacerlo. Tome nota de esta frase. Me he prometido parar la máquina. Se refiere a su cuerpo, se refiere a su trayectoria cotidiana, pero ya no sabe cómo parar la máquina para visitar a los amigos y los escenarios, tanto México como Costa Rica. Al poco tiempo murió por un infarto masivo, cerca de los 70 años. Y hace poco me reencontré con esta diapositiva. Rodrigo González murió en el terremoto del 89, y tiene una canción que dice eso: no tengo tiempo para cambiar mi vida, la máquina se me ha vuelto una sombra borrosa. Qué interesante, como hay un interdiscurso. En un taller de narrativa que llevé durante 2 años, en las primeras sesiones, un hombre más o menos de mi edad, dice, mi historia se asemeja cada vez más a una historia clínica, cuando estaba escribiendo su autobiografía y hablando de su evolución. Entonces, esto habla de la forma en que vivimos el cuerpo los hombres. Voy a volver sobre esto más adelante. Bien,
En este espacio sabemos que esto no está en los genes, no está determinado genéticamente, sino que se va incorporando, incorporis, la masculinidad, estas nociones de la masculinidad asociadas al trabajo, a ciertas formas de disfrute o de abuso de sustancias o de la forma que nos acercamos al deporte, por ejemplo, a la sexualidad. Eso lo vamos incorporando a través de procesos de socialización, muchos de ellos formales, pero muchísimos también son informales, en donde participan otros hombres, pero también muchas mujeres. Estamos en una época en donde el hombre promedio en nuestros países todavía no logra asimilar qué es lo que significa el cambio en las mujeres. Apenas va asimilando la existencia de otras identidades sexuales, cuando de repente en su revista que compra en el puesto de periódicos ya aparece la revolución del género con todo el fenómeno trans. Entonces, la sociedad está avanzando mucho más rápido que lo que estamos avanzando la mayoría de los hombres. Y así, en el paso, y sobre todo hacia la adolescencia, se van cristalizando una serie de nociones que lastimosamente están muy presentes y que se transfieren a la vida adulta. Se restringe la expresión emocional. Ayer estuve trabajando con hombres adultos en una dependencia de gobierno y hablaban de la necesidad de la restricción de la expresión emocional en los hombres, que hay que reprimir el miedo, que hay que reprimir la tristeza. De la ternura ni siquiera hablaron, como una necesidad en el papel de ser hombre, cabeza de familia, proveedor. Se limita el autocuidado y el heterocuidado, el cuidado de las otras personas, incluso de los otros hombres. A veces los hombres nos impulsamos mutuamente en esa etapa a cometer transgresiones, a asumir riesgos como una forma, como una marca de masculinidad. Se estereotipa la conducta sexual. Todavía voy a secundarias, colegios secundarios, y hacemos un ejercicio de cuerpo de hombre, y el tema de la sexualidad está muy centrada en los genitales y en la destreza que pueda tener un hombre. Y se van rigidizando roles y conductas, y muchos de estos hombres, no quiero generalizar, hombres jóvenes ya se van convirtiendo en factor de riesgo para las mujeres, en el embarazo no deseado, las infecciones de transmisión sexual, y distintas formas de violencia, como la violencia en el noviazgo. Esto nos lleva a un concepto que están manejando mucho en Estados Unidos y en Inglaterra, que es la caja de la masculinidad. Es como el closet de los machos, por decirlo de alguna forma. Coloquialmente dicen, oye, ¿qué tanto ya te has salido de la caja o qué tanto estás metido en la caja todavía de esta masculinidad? ¿Y de qué está compuesta esta caja? De la autosuficiencia. Yo no pido ayuda para resolver mis problemas. Piensen ustedes en ustedes mismos, a los hombres que nos estamos escuchando, piensen las mujeres en sus amigos, novias, hermanos, en sus papás o en los abuelos. Yo resuelvo solito mis problemas. Ser fuerte, pero referido sobre todo a la fortaleza física. En lo emocional, más bien es la dureza. El atractivo físico, pero no exagerado, para no parecer afeminado o metrosexual, como se usaba hasta hace poco tiempo. Los roles masculinos rígidos, idealmente ella en casa, yo trabajando afuera. La heterosexualidad, que podría ser una orientación sexual más, pero remarcada con la homofobia. La hipersexualidad, todavía se escucha en jóvenes, en la serie de Merlí, todavía los jóvenes, cuando están, va a haber fiesta, y están con la pregunta si va a haber sexo esa noche, y con quién va a haber sexo, pregunta uno de ellos, y el otro le contesta, cualquier hoyo es trinchera. Esa frase la escuchaba yo tengo 67 años, lo escuchaba en la secundaria, y salté para atrás como condorito cuando la escuché en una serie con jóvenes clase medieros en Barcelona. La agresión y el control, ahí debería ser violencia y control. Cuando soy cuestionado, ejerzo violencia, y el tema de ser proveedor. Entonces, en este ciclo se mueve gran parte de los hombres, entre un 25 y un 40%, de acuerdo a una encuesta hecha en México, Estados Unidos y Gran Bretaña, en hombres de 18 a 30 años. Los hombres nos vamos moviendo así, entre el no parecer mujer, o no parecer vieja, como se dice en México,
y no parecer gay, maricón y otras palabras. Esto lo escribió Badinter hace más de 30 años, analizando el caso de Francia. Y si elimino todo lo que puede parecer femenino y todo lo que puede parecer gay, me quedo con un menú muy estrecho para caminar la tabla de la vida. Si pudiera dejarle alguna tarea, les dejaría la tarea de ver esta película, este documental, La máscara en la que vives, que es el mejor documental para dar cuenta del proceso de los hombres en el curso de vida, pero también los bolsones de esperanza que hay ahí. Realmente es un documental que vale muchísimo la pena. Entonces tenemos el curso de vida. JJ Millás, en La vida a ratos, es un autor español. Se pregunta un lunes, exactamente a la misma edad que tengo yo: ¿tengo un cuerpo o soy mi cuerpo? La respuesta varía con la edad. De joven tienes un cuerpo al que conduces alocadamente como corresponde a la enajenación propia de esos años. Lo pones a 180 por hora, lo pasas de revoluciones y casi siempre te responde. Durante esa época la identificación entre tu cuerpo y tú no es demasiado alta. La misma que tienes con un juguete o con un coche. Tu juguete se puede estropear o el coche puede envejecer, pero tú sigues ahí rompiendo la pana como un tío. Quiere decirse que no crees en la muerte. Pero a medida que pasan los años, misteriosamente uno se va convirtiendo en su cuerpo. No sé si ya le esté pasando a Gabriel, a mí ya me pasó. Un día te levantas de la cama, caminas hacia el espejo, te miras y la revelación te alcanza de golpe. Yo soy mi cuerpo y yo soy esto. Soy mi continente y mi contenido todo a la vez. Si un texto literario no pudiera hablarse a sí mismo, caería en la misma conclusión. Mi contenido es mi forma. De modo, decíamos, que a partir de cierta edad el cuerpo deja ser el vehículo del yo para convertirse en el yo del vehículo. Una revelación que acojona. Yo estoy acudiendo mucho a la literatura para entender más lo que pasa con los hombres, porque la literatura se acerca mucho más a la experiencia viva, igual que la autobiografía. Entonces, el impacto en salud para hombres y mujeres es muy distinto. Esto es del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Hay diferenciales de riesgo, hay diferenciales en la percepción de signos y síntomas y el momento en que se busca atención. Entonces, eso nos va llevando a un acceso y utilización de recursos distintos. Todavía comentaba con Gabriel cómo hay una impronta todavía materno-infantil en nuestros servicios de salud, en donde a la mujer no se le ve en todo el ciclo de vida, sino más en función de madre, y los hombres estamos un poco marginados o bastante marginados. Y la manera en que asumimos el rol de enfermo, pero también en la manera en que asumimos el rol de cuidador y necesidades específicas de atención. Este esquema nos permite entender también los patrones, las trayectorias diferenciales de hombres y mujeres ante distintos problemas de salud. Y parte de la trayectoria la pudimos inventariar en un trabajo de 2 años solicitado por la Organización Panamericana de la Salud sobre las masculinidades en plural, que siempre hay que hablarlo en plural porque son distintas, y la salud en las Américas. Quizá no se vea bien en su pantalla, pero se lo relato. A partir de los 5 años, de 5 a 14 años, ya aparecen los accidentes viales como primera causa de muerte, seguidas de la violencia, los ahogamientos. En el siguiente grupo, de 15 a 29, están las mismas, pero aparece el suicidio y el trastorno por consumo de drogas, y el VIH ya va subiendo. Y esto se sigue prácticamente hasta los 50 años, donde ya empiezan a aparecer las enfermedades crónicas, los derrames cerebrales, la cirrosis hepática, los cánceres. En las Américas, 1 de cada 5 hombres muere antes de los 50 años. Y el tema de la violencia, somos el continente número 1 en el mundo en cuanto a la violencia. La violencia aparece accidentes, violencia y violencia interpersonal de los 5 hasta los 50 años como primera causa de muerte en los hombres. ¿Y qué estamos haciendo los hombres al respecto? Bastante poco. Si colocamos los datos donde hay mayor sobremortalidad masculina, dejando fuera diabetes, problemas cardíacos, donde es bastante parecido, vemos este esquema que del lado izquierdo aparecen las muertes violentas en una proporción más allá de 60, a veces hasta el 90% casi,
las muertes violentas, los homicidios, accidentes viales, suicidios, ahogamientos hasta abajo y exposición a fuerzas mecánicas. Los trabajos más peligrosos siguen siendo realizados por hombres. Aparecen el consumo de sustancias en la cirrosis hepática, en el consumo de drogas y el consumo de alcohol. Y el VIH-Sida, que sigue pegando más fuerte en la población masculina. Aquí vemos también el efecto sobre la población femenina, en los homicidios y en los accidentes viales, donde en una gran proporción son los hombres los que van manejando. Mientras daba una plática muy semejante en la Universidad Central de Chile, este hombre estaba con buen equipo, comparado con lo que tienen en México, estaba limpiando las ventanas con una situación de riesgo muy grande. Hay una gran cantidad de años de vida perdidos, una de las medidas clásicas de la salud pública del lado de los hombres. Del lado de las mujeres hay más años de vida perdidos por discapacidad, tanto física como situaciones como la depresión. Y obviamente hay que cruzar estos datos con una mirada interseccional, que es otro de los regalos recibidos para el análisis desde el feminismo. Entonces, es distinta la vulnerabilidad como hombre. Como hombre hay vulnerabilidad y lo estamos viendo en el COVID, pero hay vulnerabilidades agregadas. El ser pobre en México o en Colombia, ser migrante, ser joven es un riesgo. La cantidad de juvenicidios que hay en nuestros países es tremenda. En Brasil, en las favelas. Ser indígena o afrodescendiente, ¿qué les puedo decir yo para el caso colombiano? No ser heterosexual o no parecer lo suficientemente, me señaló Guillermo Núñez. No parecerlo, ser afeminado, aunque mi práctica sea heterosexual, me pone en situación de riesgo. Tener una enfermedad o una discapacidad, y eso se liga fuertemente con la posibilidad de proveer, y estar desempleado, que es una de las peores situaciones en una sociedad donde el mandato central de la masculinidad adulta es el trabajo. Hace poco me llegó esta canción. Mi estilo de vida determina mi estilo de muerte. Pues parece que Metallica, en su canción Frantic, está de acuerdo conmigo, aunque hace unas reflexiones muy interesantes. Búsquenla. Frantic significa frenético. El video es tremendamente frenético, pero tiene una serie de preguntas interesantes. Mi estilo de vida determina mi estilo de muerte. Eso lo podría decir cualquier salubrista en su país o en el mío. Empecé hablando del hombre o el varón como factor de riesgo. Estaba yo equivocado. La masculinidad era una generalización muy amplia con factor de riesgo y realmente es la masculinidad hegemónica la que se convierte en un factor de riesgo. Observen este salón fumador en algún lugar en Estados Unidos. Y esta es una perspectiva finalmente de análisis crítico sobre las consecuencias de esta masculinidad hegemónica, no para que nos presentemos con las víctimas del siglo XXI, sino que nos hagamos cargo de todas estas problemáticas. Y obviamente la experiencia de ser hombre es mucho más amplia que la que he estado describiendo hasta ahora y vamos a ver algunos ejemplos de esto. ¿Qué podemos aprender de los hombres que no son riesgo o que no viven en situación de riesgo? ¿Qué con los hombres ante los retos de la transición de género? Ya Robin ya lo jubilaron y bueno, este pintor de calle está esperando que lo rescaten de las llamas. ¿Quién nos va a rescatar a nosotros? No van a ser las mujeres, tenemos que ser nosotros mismos. En México, después de un proceso de 3 años, logramos construir la Agenda Suma por la Igualdad, en donde planteamos que lo esencial es un cambio cultural en donde invitemos, convoquemos, empujemos, jalemos, convenzamos a los hombres hacia la igualdad de género con las mujeres. Y junto con el cambio cultural, en 3 ámbitos principales, la corresponsabilidad en el cuidado, la salud de los hombres y las violencias en plural. Centralmente la violencia hacia las mujeres, pero también la violencia entre hombres. En el campo de la salud hablamos de desactivar creencias y prácticas de la masculinidad tradicional que ponen en riesgo nuestra vida, pero que también el sector salud vaya virando, se vaya modificando para que cuente con profesionales, programas y horarios que sean accesibles. Comentaba con Gabriel que el único país que tiene
son 3 países en el mundo, Irlanda, Australia y Brasil, tienen un programa, una política nacional y un programa de atención integral a la salud de los hombres. Ya habían logrado la de la salud de las mujeres y actualmente ya hay una política internacional. Hicimos una revisión de diferentes países en el continente y vimos que la respuesta a esta problemática que vengo planteando está parcelada. Por supuesto que ustedes, si se fracturan, habrá un lugar donde les pongan el yeso. Si se intoxican, habrá un lugar donde ponen el suero. Si se decían hacer una vasectomía, no sé qué tan fácil sea, pero no hay una atención integral con una perspectiva de género, lo cual nos llevó a la conclusión de que hay una respuesta marginal, es cierto, es insuficiente y tardía. Urge apurar el paso. En el tema del cuidado, esto es interesante, 8 de cada 10 hombres serán padres en algún momento de su vida. Eso nos dice el informe de paternidades. 8 de cada 10 hombres. Y los otros 2 serán tíos, serán maestros, serán hermanos mayores, serán adultos significativos. Entonces el tema de los hombres y el cuidado es muy importante. Pero ¿en qué condiciones llegamos ahí y desde qué experiencia? Quizá la experiencia propia de haber sido hijo no es la mejor. ¿Conocen a este señor? Es el actual agente 007. En Londres, un fotógrafo, los paparazzis, lo pilla, entre comillas, cruzando la calle, celular en mano y bebé en la otra mano. Esa misma noche, esa foto circula y uno de los principales locutores de CNN, Brosnan, no es Brosnan, sí, creo que sí es Brosnan, salta cuando ve esta imagen y dice, oh no, el agente 007 emasculado, sin testículos, ahí hay un aparato para emascular chivos. O sea, esto no es masculino, el agente me decepciona ver el agente 007. La otra imagen sí vale, él matando, pero no cuidando. Obviamente hubo una respuesta, no obviamente, pero hubo una respuesta muy fuerte en contra a partir de hombres, sobre todo, que están cuidando, están ejerciendo su masculinidad en el tema del cuidado. Hace poco hubo un evento en la UNAM en donde se hizo la revisión sobre qué está pasando en este difícil equilibrio que ustedes estarán viendo también entre la investigación, la docencia en tiempos de pandemia y cómo está la situación del cuidado y cómo se está negociando. Para empezar, todas las 4 conferencias, más del 90% eran mujeres, casi no llegaban los hombres. Yo conduje la de los hombres, con 4 ponentes investigadores, no del cuidado, sino eran investigadores que cuidaban. Incluso uno de ellos cuidaba a un adolescente con síndrome de Down. Y aún en esa mesa había más del 90% de las mujeres. Entonces, el tema del cuidado sigue siendo feminizado. No resisto pasarles esta pequeña grabación, un testimonio, espero que se escuche bien. La cuestión de cómo cuidar de nuestra pequeña Irene y de la casa, sin renunciar a la investigación científica. Se cortó, perdón. La cuestión de cómo cuidar de nuestra pequeña Irene y de la casa, sin renunciar a la investigación científica, se volvió acuciante. La posibilidad de desentenderme del trabajo habría sido una renuncia muy dolorosa para mí, que mi marido ni siquiera contempló. Solía decir que tenía una esposa a medida, que compartía todas sus inquietudes. Ninguno de los dos estábamos dispuestos a abandonar algo tan precioso como lo es la investigación compartida. Como es de suponer, contratamos a una sirviente, pero yo me encargaba de todo lo relacionado con la niña. Mientras yo estaba en el laboratorio, Irene se quedaba a cargo de su abuelo. La estrecha unión de nuestra familia me permitió cumplir con mis obligaciones. La estrecha unión de la familia me permitió cumplir con mis obligaciones. Ese fue un poco el tono que escuché en las mujeres. O sea, él me ayuda, él colabora, él entra, pero realmente es responsabilidad mía.
Este texto no es actual, es de Marie Curie, que aparece en el libro de Rosa Montero. Marie Curie, doble premio Nobel de Medicina, es de Física y de Química, la única mujer que ha ganado el Nobel 2 veces, que para poder seguir adelante en su carrera como científica, tiene que hacerse en la práctica y mentalmente a cargo del cuidado porque le corresponde a ella. Busqué imágenes sobre cuidado, hombres y cuidado en Google, decenas de imágenes, y prácticamente había enfermeros, había médicos, y encontré esta. Imagino que es el hijo con el papá, podría ser un enfermero, pero imagino que es el hijo. Es un tema feminizado. Necesitamos desarrollar una mirada que esté alejada de la mirada clásica de la salud pública, que se aboca sobre todo a la patogénesis, las causas de la enfermedad, y avanzar hacia una mirada salutogénica, que eso es una creación bastante más reciente, tratando de identificar las causas de la salud. Incluso ustedes en sus investigaciones de repente pueden dar una mirada opuesta a lo que están investigando, y doy algunos ejemplos. Sergio llega a la maestría en salud pública queriendo estudiar los factores de riesgo de consumo de tabaco en adolescentes. ¿Y qué tal si estudiamos a los que no consumen tabaco? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Y cómo logran cruzar el umbral de sus años de carrera en la universidad sin consumir tabaco? Otro colega está investigando el autocuidado en salud. Otro está investigando el buen trato y la igualdad en la pareja. Hay muchas investigaciones sobre paternidad, corresponsabilidad y cuidado. El cuidado de salud mental en adolescentes. Entonces empiezan a emerger estudios que tratan de entender qué está pasando del otro lado para aprender también desde ahí. ¿Por qué? Porque cuidarte me cuida. Y cuidarme te cuida a ti. Vean esta imagen de este diseñador gráfico en la ciudad de San Luis Potosí. Obviamente no es un tema individual, un tema que tiene que ver con los hombres, pero también tiene que ver con los centros de trabajo y el Estado. Yo pregunto en la Universidad de Caldas y en Manizales, ¿cuántos días de licencia de paternidad dan? El mundo es demasiado pesado para ser cargado solitos por las mujeres o por los hombres. Dividir las responsabilidades vale la pena. Esto es parte del Lazo Blanco, la campaña de Lazo Blanco en Brasil. Vean este logo. Esta es una provocación. Es el logo de UNICEF, en donde aparece la mujer con un bebé, pero Michael Kaufman mandó a poner el hombre atrás. Y nos dicen que es muy difícil cambiar el logotipo de UNICEF. Les dimos 10 años y todavía no ha cambiado. En la tesis esta que les decía sobre hombres que no violentan, parejas en donde no se recurre prácticamente a la violencia, Félix Nava le pregunta a las mujeres, ¿y cómo es este hombre? ¿Cómo es tu pareja? Y bueno, sirve para que los hombres que escuchamos, que revisemos esta lista de cotejo a ver cómo andamos. Los hombres que no violentan se dan espacios para sí mismos, comunican lo que sienten, están dispuestos a aprender, pueden cambiar de opinión, conversan y retroalimentan, expresan claramente sus deseos, son flexibles, entienden y aceptan diferentes situaciones de pareja, se adaptan a los cambios y escuchan. Ahí queda. Esto es parte de la campaña Hombres en Sana Convivencia. Hay toda una serie de recursos que no voy a leer que pueden ayudar a fortalecer este espacio de la masculinidad. En 30 años, solo 2 veces he escuchado a un grupo de hombres pidiendo un taller de autoestima, en el penal de Jalapa y en el penal de Tijuana. ¿Por qué? Los hombres andamos con la máscara de la autoestima, o la autoestima está en el auto último modelo que logramos conseguir a plazos. Completen esta frase. Dejas que tu hijo juegue a las muñecas, no les da miedo que se vuelva, no sé qué digan en Colombia, un buen padre. La campaña de la fuerza, doy algunos ejemplos de esfuerzos que plantean desde lo positivo el cambio en los hombres. Mi fuerza no es para lastimar. Si ella me dice que pare, yo puedo parar. Si ella me dice, si no estoy muy seguro cómo ella se está sintiendo,
le puedo preguntar. Y si tiene que ver conmigo, quizá mi fuerza me permita actuar en correspondencia. Pero mi fuerza la tengo, no es para lastimar. Finalmente, este autodiagnóstico, que ya lo tradujeron al español, de Russ Funk, es cómo estamos los hombres ante la igualdad de género. Desde el polo abiertamente hostil, pasando por toda una serie de gamas que no voy a leer, más que del lado derecho. Bueno, ya estoy curioso y estoy leyendo. Gabriel me invitó a una plática sobre masculinidades y me asomo a ver si tiene algo que ver conmigo. ¿Me implico? ¿Me activo? ¿O estoy preparado para liderar? Esto es urgente en todo nuestro continente, que los hombres nos impliquemos, nos activemos y empecemos a liderar, sobre todo en un trabajo hacia los hombres más jóvenes. Y cierro con esta imagen. Podría ser el niño que vimos hace rato, pero no. Esta imagen no la he visto en México. Creo que sería difícil verla, pero quizá más adelante sí se dé. Sale con su bicicleta, con los dos colores clásicos de niños y niñas mezclados, a pasear a su bebé. Yo le pregunté. Le pedí permiso de tomarle la foto, le pedí permiso al papá también. Y bueno, es una imagen de un niño del siglo XXI que está aprendiendo a cuidar. Independientemente de que otras personas en la calle puedan pensar de que su orientación sexual se va a ir a un lado equivocado, ya saben cuál, es un niño que está aprendiendo a cuidar. Es la experiencia del cuidado como una experiencia esencial en los seres humanos. Muchas gracias. La última diapositiva, coloco algunas fuentes que pueden consultar para buscar más información. Y obviamente en Colombia hay una producción muy importante ya en este campo de las masculinidades. Eso sería todo, Gabriel. Muy bien, Beno, muchas gracias por tu presentación, por todo tu recorrido, por todas tus reflexiones académicas, también de trabajo con comunidad, con trabajo con hombres, de hacer el activismo también en la cárcel, con grupos de hombres en diferentes instituciones. Muchas gracias. Quedan cosas ahí muy interesantes para compartir. Yo quiero Beno, que nos tal vez como ampliar como algunos conceptos que tú trajiste en tu presentación que me parecen como muy interesantes. Un poco pensar en eso que tú llamabas lo de la caja de la masculinidad y pensando el tema como de la armadura, porque tú lo planteas que tiene que ver mucho con esas prácticas de socialización de género que se reproducen en la familia, en familias también muy tradicionales, pero también reconociendo que buena parte de esas prácticas quienes más las reproducen son las mismas mujeres. O sea, cómo se reproducen estos mismos sistemas. ¿Cómo lograr como quebrar como este asunto de tu propia experiencia, un poco también involucrando, porque la masculinidad no solamente habitan los hombres, también las mujeres habitan la masculinidad y ejercen algunas prácticas? ¿Cómo lograr un poco como la masculinidad, como esta práctica social, irla transformando como en este ejercicio de involucramiento a partir como de tu propia experiencia? Esta es como una primera pregunta. Y la segunda, tal vez que nos ampliaras el tema de los costos o diríamos de los riesgos, como los riesgos diríamos que tú planteas en esto de los perfiles de mortalidad, en este caso de mortalidad, porque en algunos datos que se han construido para Colombia, pero que no se han hecho con intenciones de género, simplemente para que lo ha hecho Fasecolda, que es la gente que hace cálculos actuariales para calcular primas. Claro, una prima de un seguro seguramente a un hombre le cuesta más que si es mujer, porque la mortalidad es mucho más alta. En Colombia, por ejemplo, en las edades productivas hay una mortalidad que puede ser hasta 5 veces mayor que las mujeres. Y eso se traduce en muchos riesgos sociales muy interesantes. En el cuadro, la gráfica que tú planteas que va como ascendiendo, ¿esos son como distribuciones porcentuales o son como riesgos relativos? No, va subiendo el porcentaje de hombres que van muriendo. Que van muriendo más que las mujeres. O sea, casi como un porcentaje mayor que las mujeres a la misma edad. Exacto. Okay. Como de entrada, como esa parte de preguntas, y vamos a ir rastreando en nuestras redes sociales qué preguntas tienen las personas que están conectadas hasta el momento. Claro que sí. Qué bueno que haces la primera pregunta, porque sobre todo cuando doy pláticas en público, a un público más amplio, eventualmente sale, sí, pero son las mujeres las que educan a los hombres, como en una versión de Cría Cuervos que te sacarán los ojos, lo cual yo creo que hay que estar muy claro, el sistema de género es tan ubicuo
Y está tan introyectado que tanto hombres como mujeres vamos reproduciendo este binarismo. Entonces yo igual, si yo tengo 4 hijas, entonces yo como hombre podría haber limitado, es muy común, ¿para qué estudias medicina? Mejor estudia enfermería, de por sí te vas a casar, cosas que nos tocaron en nuestra generación. No, ¿por qué vas a jugar fútbol? Mejor juega, no, el deporte rudo no se ve, no se ve bien en las mujeres. Son frases que siguen existiendo todavía porque estamos dando muchos talleres actualmente, siguiendo este curso de vida, recuperando los mandatos escuchados en la infancia y observados en la adolescencia y en la adultez. Entonces son frases que siguen siendo vigentes. Entonces, tanto mujeres como hombres reproducimos esto, a menos de que nos demos la oportunidad de tener reflexión. Y la mayor parte de las mujeres y la mayor parte de los hombres tenemos algún momento de disidencia cuando somos muy chicos, pero esa disidencia de repente nos la van eliminando. El mundo adulto termina imponiéndose sobre todo en las sociedades tradicionales. Entonces, esto de la caja de las masculinidades, bueno, tiene una serie de consecuencias. Las mujeres también tienen su propia caja, aunque no, eso no se utiliza, digamos, en el argot, pero bueno, todo el tema de la subordinación, el tema de la sumisión que le cuesta tanto a las mujeres empezar a cuestionar. Pero en cuanto a los riesgos, ya no presenté las diapositivas, pero hay una segunda parte del documento de la caja de las masculinidades que habla de los costos de la caja de las masculinidades para convencer a los que hacen políticas públicas o deciden con números. De repente hay los hombres en puestos de poder, hablándoles de números, sí entienden. Entonces solo tomaron 6 problemas. Esa interpelación de la subjetividad masculina en el poder, un poco el poder de las cifras, ¿no? También que a veces como que eso mueve en esa interpelación de esa masculinidad un poco tradicional, ¿no? Que se mueve como en eso que llamamos los datos duros, ¿no? Entre comillas. Los datos duros. Sí. Los otros son blandos y esos no nos interesan los datos duros, ¿no? Y tomaron 6 problemáticas en donde se podía tener algún tipo de evaluación, monetaria, el bullying, el tema del acoso sexual, el tema del alcoholismo, el tema de la depresión en hombres, los accidentes y la violencia entre hombres. Y con lo que México gasta para atender las consecuencias de estos problemas en un año, se podría mandar a toda la carrera, sostener durante toda la carrera universitaria a 900,000 estudiantes. Ese es el costo social de las masculinidades. Entonces, realmente es un gran problema. Y lo que estamos haciendo, bueno, ahorita te comento que estamos cumpliendo 18 de noviembre a las 18 horas. Te mando el link si nos quieres acompañar dentro de un rato. 18 años del programa que empezamos llamándolo Hombres Renunciando a su Violencia y lo deslizamos hacia hombres responsabilizándose de su vida. En nuestro contacto con el Instituto WEM entendimos que había que atender el malestar masculino, que se manifiesta de muchas formas. Una de ellas es el de la violencia hacia las mujeres, hacia sí mismo y hacia otros hombres. Entonces, es un grupo de apoyo que ya lleva 18 años, en donde, partiendo del malestar, podemos ir tocando diferentes aspectos que están afectando tanto en ese círculo de la caja de las masculinidades, así como en el otro círculo de la interseccionalidad. Quedarse sin trabajo, tener una enfermedad, quedarse sin pareja, ser discriminado, ser joven y no tener acceso a ciertas situaciones. Entonces es una problemática compleja que requiere también de una atención compleja. Beno, tú hiciste hincapié y trajiste un pasaje, además de un texto muy bello, en el tema donde se asocia esa noción del cuerpo como máquina, que me parece muy interesante, que además es muy de este pensamiento de Descartes y de todo cómo se instala esta lógica moderna y tradicional, que me parece muy interesante, porque uno lo escucha mucho y me parece que tus relatos son muy maravillosos, porque esa máquina también se asocia con el tema de la productividad, del rendimiento, que son como principios, diríamos, de esta escalada, diríamos, muy patriarcal, pero también muy del sistema capitalista de producción, los tiempos y movimientos. Una reflexión ahí como adicionalmente nos gustaría mucho, Beno, tal vez que enfatizaras ese concepto de cuerpo como máquina y el tema de la masculinidad. Y por otro lado,
Beno, me gustaría mucho, antes de pasar a algunas preguntas que tenemos de las personas que están conectadas, frente al tema de la masculinidad hegemónica, también hay un concepto que ha venido ganando como terreno en este asunto, pero no sé si tú lo compartes o no, o si tienes una perspectiva crítica, es el tema de la masculinidad tóxica, que se ha venido hablando, y el tema de la masculinidad como un riesgo para la salud. O sea, la forma como hemos sido educados para ser hombres se vuelve un riesgo para la salud y para el sistema, como tú lo planteabas ahora. Tal vez como un par de reflexiones ahí sobre estos asuntos. Bueno, muchas gracias. Qué buen tema. Bueno, empiezo con lo de la máquina. Sí, me llama la atención que lo que me voy encontrando es esto de vivirse en siglo XXI, donde ya somos cibernéticos, todavía ver el cuerpo como un aparato que se descompone. Una frase que tengo varios años de que la he recuperado y que sigue funcionando es hasta donde el cuerpo aguante, el tema del aguante también. En Colombia también, me imagino. Sí, sí, sí. Y podemos estar hablando de deporte, de Ujú. trabajo, de Sí. sexo, de alcohol. ¿Hasta cuándo? Hasta donde el cuerpo aguante. Ujú. Y es el cuerpo, no es mi cuerpo. Y también Igual que en Rodrigo. el concepto como de que se fundió la máquina. Exacto. Se fundió, o sea, es como que se llevó hasta el límite y se fundió como el extremo, ¿no? Exacto. Entonces, pero hablamos del cuerpo. ¿Hasta cuándo, Gabriel? Hasta donde el cuerpo aguante. Y no hablamos de mi cuerpo, como que yo vivo en el penthouse, soy un habitante de acá que maneja esa máquina hasta donde aguante. Entonces, es preocupante porque eso se relaciona no solo con los factores de riesgo para enfermar, sino también con la tendencia a buscar ayuda cuando se funde. Ujú. Yo he escuchado relatos todavía en la época donde la malaria era frecuente en nuestros países, en donde el campesino iba a trabajar, y de repente le entraba la fiebre y se recostaba contra un árbol, hay un par de horas mientras le pasaba la fiebre para seguir trabajando. Hombres que llegan con el médico, deme algo, inyección, hasta inyecciones me pongo, que luego somos miedosos para las inyecciones, pero para poder regresar a trabajar. Los hombres nos cuesta mucho ponernos en las manos del sector salud para atendernos. Dice Víctor Saylor que los hombres en Inglaterra llegan más tarde a los servicios de salud y por ende requieren más cirugía, por ejemplo. Entonces también en eso son un costo más alto. Y la segunda pregunta, bueno, el término, digamos, clásico, hecho un clásico por Connell, es masculinidad hegemónica, retomando este concepto de la hegemonía como algo no solo que domina, sino que también convence, logra consenso. O sea, lo tengo interiorizado y así somos los hombres. Y es más reciente el concepto de masculinidad tóxica, más por los efectos. Y a las mujeres les hace muchísimo sentido, por ejemplo. Y hace poco en la red que estamos preparando el coloquio, se abrió un debate fuertísimo. No, lo correcto es masculinidad hegemónica, lo tóxico es algo así como siglo XXI, que está de moda, que circula por las redes, pero le hace sentido a la gente. Mi esposo es tóxico, estoy en una relación tóxica. Entonces yo defiendo ese uso popular porque habla por el efecto que me hace, como puede ser un pesticida o un animal ponzoñoso, porque lo hegemónico, de pronto ya escucho a algunos colegas usando la palabra hegemónico y bueno, apenas nos lo logran entender los estudiantes de licenciatura y preguntas 3 semanas después y Entonces, ahí hay una lucha, una tensión entre lo académico y lo popular. La palabra machismo, por ejemplo, ¿no? Siguen siendo prácticas vigentes, aunque el macho de ahora es diferente al macho de antaño, de las películas mexicanas que también circularon por Colombia. Hay colegas que hablan de machismo light, hay colegas que hablan de neomachismo, como el machismo reformado. Luis Bonino nos habla de los micromachismos, y ya salió un libro de feministas diciendo, sí son machismos, pero no son micro, por el efecto. Sobre todo por ejemplo, en donde yo logro convencerla a ella de que está loca, eso tarda más de 15 días en sanar, si nos vamos al Ministerio Público. O sea, si logro convencerla de que está loca, es un efecto terrible, y no es micro, es bastante más fuerte, junto con otras, ¿no? Como interrumpir, robarse sus ideas y todo esto. Entonces, bueno, tenemos mucha tarea los hombres.
Ok, bueno, aquí nos hacen dos preguntas. El profesor José Alzate nos pregunta cuál es la forma más idónea para abordar el trabajo con hombres. De toda tu experiencia, ¿por dónde empezar? Involucrar uno el cuerpo, no sé, estoy pensando como involucrar uno las emociones, como cuál es la forma, a partir de tu experiencia, toda la experiencia que tú tienes tan valiosa, Beno, cuál es la forma más idónea para abordar el trabajo con hombres. Y nos pregunta Daniela Serán, ¿qué piensa de que las mujeres se incluyan en el trabajo e investigación de las masculinidades? Bien. Para luego seguir con la de Alejandro, ahora para irnos como en pares de preguntas. Qué buenas preguntas hacen allá ustedes. El trabajo con hombres depende del tipo de hombres, depende de la etapa en el curso de vida en la que están los hombres, la situación en la que están. No es lo mismo trabajar con hombres en una situación de cárcel que trabajar con funcionarios de una universidad, que trabajar con chavos banda en una colonia popular o trabajar con hombres indígenas. Entonces, tiene que ir adecuándose, pero tiene que tener un elemento de escucha muy grande y de percepción, incluso de las cosas que no logran decir, para ir tocando los temas que son esenciales para ellos. Un elemento general que manejamos pues, es el método de Paulo Freire, basado en el diálogo. No llegar a decirles qué tienen que hacer los hombres, porque eso ya lo han escuchado muchas veces, pero un abordaje mucho más freireriano, con narrativas, con imágenes, con preguntas generadoras, y a partir de nuestra experiencia con Costa Rica, trabajar a partir del malestar, las cosas que preocupan a los hombres, y de ahí poco a poco ir ensanchando también a otros aspectos que tienen que ver con, por ejemplo, la violencia, su relación con las mujeres, con la salud sexual reproductiva y demás. Y la segunda pregunta era... La segunda tiene que ver con cómo, ¿qué opinas de que haya mujeres involucradas en el trabajo de investigación y también diríamos de activismo con hombres, con el tema de las masculinidades? Las mujeres involucradas en el trabajo de investigación de las masculinidades. Pues mi respuesta podría resumirse en dos palabras. Mara Viveros, que la tienen ustedes ahí, es un buen ejemplo de Norma Fuller. En Perú hay mujeres muy destacadas que alguna me ha dicho, es que me aburrí de investigar a las mujeres y me pasé a investigar a los hombres. Pero realmente, no, pues a nivel de investigación hay aportes muy interesantes. Y yo por lo que estoy abogando en los últimos años es que hagamos estudios relacionales. O sea, es como este estudio de parejas donde hay violencia, parejas donde no hay violencia, preguntarle a esos cuatro ejes. Y muchas tesis de repente pasan, no, es que los hombres está tal, pero le preguntaste a las mujeres, no le pregunté. O al revés, las mujeres y la salud reproductiva, y los hombres, pues no sabemos, eso lo dejaré para el doctorado. En la medida de la posibilidad de poder estudiar en una forma relacional. Y ya en el trabajo práctico con hombres, creo que sí, creo que las mujeres pueden trabajar con hombres. He estado en algunos momentos muy interesantes donde una mujer adulta de repente sirve como vocera del mundo femenino y están los hombres jóvenes preguntando sobre el embarazo y sobre la menstruación y sobre la lactancia. En Perú con hombres indígenas fue la citóloga del programa y les habló del cáncer cervicuterino y cómo se va generando, y les mostró una imagen, una diapositiva del cuello de la matriz, el cuello uterino. O sea, en la cabeza de un hombre indígena y de un urbano, si el útero tiene cuello, tendrá cabeza, tendrá brazos, o sea, esas metáforas que usábamos los médicos y que la gente debe saberlo. Entonces, de repente, cómo se ve un cuello uterino sano y cómo se ve uno infectado o uno con cáncer, creo que sí. Yo he tenido momentos y estuve participando en una asociación civil, Salud y Género, en donde éramos hombres y mujeres trabajando temas de género con hombres y con mujeres. Okay. Pero bueno, a veces está muy roto el tejido social y a veces es mejor que los hombres escuchen de otro hombre. A mí las canas ya me ayudan. De repente los hombres muy reacios, muy resistentes, no escuchan a las mujeres y eso está mal. Pero de repente un hombre puede abrir un poquito de espacio para que luego lleguen a trabajar las mujeres, sobre todo en los espacios muy reticentes. Sí, de acuerdo, Beno. David Alejandro Preciado nos pregunta, ¿cuál es el camino para la erradicación de la violencia en los hombres? En los grupos pareciera centrarse en destapar las emociones y no en erradicar la violencia.
¿Estaremos construyendo hombres sensibles y violentos? Es básicamente esa primera pregunta, como el tema de la articulación entre estos hombres, el tema de la violencia, cómo erradicarla, y si realmente las emociones están ahí o solamente las emociones luego sirven como para tapar, pero no para tal vez como realmente transformaciones reales como en este asunto. Y pregunta dice ¿qué podrían hacer los gobiernos y la sociedad para favorecer que se involucren en grupos de reflexión y favorezcan cambios y aceptación de las masculinidades? Y Sara nos pregunta, ¿qué opinas de que los hombres dedicados al cuidado, qué opinas de los hombres que están dedicados al cuidado, pero en las profesiones? Y pone el ejemplo, por ejemplo, los hombres que están dedicados a la enfermería, que son jefes de enfermería o que hacen labores, por ejemplo, asistenciales en estas áreas o en segmentos laborales que están muy feminizados, por ejemplo. Okay. Bueno, el trabajo para empezar a detener y parar la violencia debe ser integral. Incluye dispositivos de trabajo con hombres, dispositivos grupales, pero no sé qué tanto en Colombia. En México lo que nos urge también es detener la corrupción y la impunidad. Nuestros parlamentarios y parlamentarias aumentaron 10 años más los años por feminicidio, los feminicidios no han disminuido. Entonces, ¿cómo hacer un trabajo integral con los hombres que ya están en la problemática, bajar la impunidad? Y creo que es la doble vía. Nosotros cuando trabajamos violencia, reconocemos que atrás de la violencia, que la violencia finalmente es una máscara muy dañina, pero atrás de la violencia casi siempre hay dolor, hay miedo, hay tristeza, que son justamente las emociones que en una diapositiva señalaba yo que se inhiben desde la infancia. Los niños no lloran, los hombres no tienen miedo. Entonces, bueno, ¿qué hago con mi miedo? ¿Qué hago con mi tristeza? Le pongo la máscara de la violencia. Entonces, creo que hay que trabajar a la par la expresión de las emociones, como este joven argentino, en vez de mandar esa imagen de la pistola, pues busca la forma de comentar con alguien más o comentar con ella sin manipularla, lo cual es otro problema de cómo te estás sintiendo. Hazte cargo de tus emociones, no las coloques afuera. Y obviamente lo que está faltando es todo un trabajo preventivo que vaya hacia el bachillerato, la secundaria, la primaria, la infancia, un trabajo hacia la igualdad de género con hombres y con mujeres. Y eso hace que los grupos que se dedican a promover la reflexión entre los hombres, poco a poco también vamos promoviendo que den un paso hacia adelante. El 4 de diciembre les invitamos, vamos a hacer la ronda de hombres en contra de la violencia hacia las mujeres. Por el confinamiento va a ser por Zoom. Entonces vamos a hacer este acto de dar un paso adelante públicamente de compromiso de no violentar a las mujeres. Ya quizá ya lo tengo en privado, pero hacerlo en público es muy, muy, muy importante. En el tema de hombres en profesiones supuestamente femeninas o feminizadas, tenemos un texto junto con Alexis Valenzuela de Chile, que hace un seguimiento con metodología cualitativa de cuál es la trayectoria de hombres que estudian enfermería, trabajo social y terapia ocupacional. Y es muy interesante esa trayectoria porque tienen rechazo de sus pares. Oye, ya vas a tener que depilarte las piernas, vas a andar enfaldado, ese tipo de comentarios entre homófobos y misóginos, pero en general tienen apoyo de la familia y cuando están en la carrera tienen bastante apoyo de las estudiantes, de las mujeres, los nombran jefe de grupo, maestros y maestras también los apoyan mucho y ya cuando llegan a la graduación empieza la segmentación. Si estoy en salud, no me mandan a partos, me mandan a ortopedia, por ejemplo. Si estoy en trabajo social, no me mandan a atender a mujeres y a niños, sino a los barrios y a las cárceles. Es muy interesante el proceso que se va dando. En general, les va mejor económicamente, suben de cargo, incluso cuando los que estudian pedagogía. Tengo una ex sobrina que estudió ingeniería médica y entonces las orientaban a ellas hacia ventas y a los otros a reparar
equipos en hospitales. Entonces, esta segmentación se sigue dando en las profesiones y vemos cómo opera todavía el sistema de género, a pesar de que hay muchas más mujeres en carreras masculinas y muchos más hombres en carreras feminizadas. Okay. Bueno, una pregunta, tal vez mientras que surge algo, para que estemos hasta tal vez 5:15. Las estadísticas que han ido surgiendo con el tema del COVID vuelven y muestran cómo, si bien diríamos hay una probabilidad que es igual de que todo mundo pueda contagiarse, hombres y mujeres, la probabilidad de que un hombre muera de COVID es mucho más alta. Casi en Colombia es casi 2-1. Por cada muerte, por cada muerte es casi el 33% de la mortalidad está concentrada en mujeres y el 65% en hombres de diferentes edades. ¿Qué factores? Porque tú hablas ahora como de un conjunto de factores que se suman como al riesgo. Pero ¿por qué, por ejemplo, ahora en el tema de la pandemia, seguramente esto será objeto de análisis por parte de expertos, así como tú en este tema? ¿Por qué los hombres volvemos en este tema del COVID, una enfermedad infectocontagiosa, volvemos? Porque no solamente es un problema genético, también hay un problema desde mi perspectiva de prácticas culturales que en últimas conducen a que en una enfermedad como esta al final tú termines en una unidad de cuidado intensivo y puedas aumentar tu probabilidad de morir. ¿Qué reflexiones, Beno, se han venido haciendo sobre este asunto? Porque en este tema tú que has venido como siguiéndole la pista a las reflexiones, porque hay una mayor mortalidad, creo que en México es igual, y creo que en el mundo entero hay una mayor mortalidad de hombres. Seguramente debe haber algunos factores biológicos tal vez que nos predisponen, pero también seguramente la mayoría son muchos factores socioculturales o lo que llaman los determinantes en salud. Tal vez una reflexión ahí, Beno, muchas gracias. Claro. En las Américas, en lo que el continente americano, solo hay 2 países, ahorita no recuerdo cuáles, en donde está más o menos igual o incluso mueren más las mujeres, y esto no se ha podido explicar. Pero hay un elemento biológico, hay ciertos receptores en los pulmones de los hombres que predisponen, pero no queda nada más en lo biológico. Yo pongo el símil que para muchos hombres ponerse la máscara es como actualmente y décadas atrás ponerse el condón. Es la no conciencia de la situación de riesgo. Estoy fuerte, estoy bien comido, yo no me voy a estar protegiendo, y ya tenemos a presidentes con esa actitud, ¿no? Está Bolsonaro, Trump, Boris Johnson, y además les dio leve. Tuvieron la suerte de que les diera leve como para hasta reafirmar esa noción. Entonces, menos medidas de protección, una tendencia a buscar ayuda más tardíamente, y probablemente también tiene que ver con un mayor descuido de su propia diabetes o de su hipertensión. O sea, si no estoy cuidando bien mi diabetes comparado con una mujer de la misma edad que también se infectó, que se está cuidando más, bueno, eso me predispone negativamente a, primero, la hospitalización, la intubación, y de la intubación, pues es una mayor probabilidad también de muerte. Entonces el COVID y además, ¿cómo estamos llevando la cuarentena? Por algo hicimos la campaña Hombres en Sana Convivencia, porque desde el sector público no había mensajes para los hombres, a pesar de que se sabía que estaba aumentando la violencia. Entonces, toda la problemática de salud mental de los hombres también salió a flote, ¿no? Las compras de pánico de licor, antes de que cerraran las licorerías, las compras de alivio cuando las volvían a abrir, el tema de qué tanto me involucro en lo doméstico cuando ya he sido el proveedor histórico. O sea, junto con el COVID hay muchos otros aspectos que sacan a flote pues, aspectos a trabajar en la masculinidad. Las masculinidades. Exacto. Aspectos que tienen que ver con buena parte de lo que tú hablabas del cuidado de sí, que pasa que fuera una dimensión que no se trabaja mucho en la construcción de la masculinidad, todo el tema del cuidado de sí. Seguramente yo tengo hombres muy cercanos a mi familia que cuando llegan al servicio de salud, ahora por el tema del COVID, llegan en estados ya muy complejos. Siempre, o sea, con estados ya cuadros respiratorios ya muy complejos, que hacen que, claro, que la atención sea más demandante y mucho más invasiva, con todo lo que implica, pues, los riesgos que hay ahí, que tiene que ver también con diríamos, poco distanciamiento que tiene la masculinidad hegemónica clásica con respecto al tema de enfermarse como diríamos, como uno de los quiebres a ese tema de la masculinidad. O sea, salir en licencia, declararte enfermo, que alguien te tiene que cuidar, que estás en una incapacidad, todo eso como que, entre comillas, como que aumenta tu vulnerabilidad. Así es.
en social. Hay una pregunta que nos hace Juan Pablo, yo voy a intentar, no sé si está muy clara la que nos dice Juan Pablo Rabines, dice, ¿quién da la identidad al tema de masculinidad? No sé si, Beno, ¿quién da la identidad al tema de la masculinidad? ¿El grupo social del feminismo u hombres desarrollándose su identidad de género? No sé si logras, si queda como clara. No sé qué será lo que nos quiere Bueno, plantear. el feminismo está cuestionando las identidades masculinas tradicionales, y si seguimos el camino, digamos, de los estudios de género y del feminismo, quizá lleguemos en un momento en nuestra evolución de sociedad en donde el ser hombre o el ser mujer no sea tan importante ya. Todavía sigue siendo muy importante. Alguien tiene un parto en una familia y la pregunta es, ¿qué fue? Y no está preguntando si fue un conejo, fue un lagarto, sino fue niño o niña. ¿Sí? Y los intersexuales la pasan muy mal porque de repente no poder contestar la pregunta ¿qué fue? Y solo la mamá pregunta si está bien y le cuenta los deditos para que no sean ni 4 ni 6. ¿Sí? Pero el qué fue sigue siendo, en la mayor parte de los hogares, sigue siendo eso. Ahora con la ecografía que permite pues un poco anticipar. De antemano. Sí. Vincent Márquez decía, hay que contestar, cuando preguntan eso, hay que contestar un ser humano. Y se quedan así. Y después una pausa teatral de sexo masculino o sexo femenino. Entonces, bueno, el feminismo está justamente cuestionando las identidades tradicionales y demandando identidades más igualitarias. En general, cuando hacemos este ejercicio de lo que es el curso de vida y los aprendizajes significativos vienen tanto de hombres como mujeres, aunque el peso de los hombres es muy fuerte en la escuela, por ejemplo, el peso de los hermanos, el peso del papá, incluso desde su ausencia. Los hombres se pueden largar y no pasa nada, incluso hay hogares donde se conserva su lugar en la mesa, y que a veces incluso hay una narrativa como muy, muy, muy positiva de este hombre que se fue por migración, por lo que quieran ustedes. Entonces hay un peso bastante fuerte en la identidad, en la iniciación sexual, en el contacto con el consumo de sustancias, el primer cigarro, el primer licor, la primera pelea. O sea, ahí están los hombres presentes y no apoyando al cuidado, sino al contrario, empujando hacia el riesgo. Y vuelvo a la primera pregunta, también las mujeres juegan un rol bastante importante eso, el cómo nos sentimos mirados. La identidad se construye siempre en diálogo y en oposición a las mujeres, pero también en diálogo con otras identidades. Y ojalá que sigamos fluyendo hacia identidades cada vez más diversas y valoradas, en donde podamos ser diferentes, pero no jerárquicamente desiguales. Ok. Beno, en estos últimos 5 minutos, yo te contaba antes de iniciar la conferencia que para nosotros el tema de masculinidades y salud es un tema que es relativamente nuevo, digo, tanto para la región del eje cafetero como del país. O sea, de lo que conocemos el país, tal vez apenas está entrando, y mientras que hay países que tienen unos recorridos muy interesantes. Eso a veces es bueno llegar también tarde a los temas, porque te permite aprender de los errores de otro y un poco anticiparse al camino ya recorrido por otros y a partir de ahí nutrirse y esos aprendizajes. Un poco, ¿qué recomendaciones nos harías tú, un experto en esta área, para un poco posicionar este tema en la agenda pública? ¿Qué cosas de pronto habría que comenzar? ¿Por dónde de pronto comenzar a hacer una incidencia pública? Porque además esto es un tema no solamente de incidencia académica, sino un tema de incidencia eminentemente política, de política pública. Entonces, un poco para nosotros que estamos llegando al tema, que es un tema que diríamos para esta zona del país, y yo creo que y para el país mismo es un tema relativamente nuevo, como qué recomendaciones, sugerencias finales para cerrar el conversatorio. Beno, muchas gracias. Quizá lo primero es, como lo hicimos para el informe de las Américas, ir empezando a revisar las estadísticas diferenciales, tanto de morbilidad como de mortalidad de hombres y mujeres. ¿Qué nos dicen las estadísticas? No va a ser muy distinto a lo que les presenté acá. Y después, por curso de vida, por grupos de edad, para ir viendo cómo se va diferenciando, reconociendo el papel que tienen los hombres también en ciertos problemas de salud de las mujeres, como puede ser el cáncer o la violencia, los accidentes viales.
De ahí también reconocer, bueno, qué tanto hay políticas o programas que atiendan desde una mirada de género a las mujeres, desde su especificidad, y desde una mirada de género a los hombres. Ya me ha pasado en 2 países que llego y estoy hablando de esos temas y alguien dice, oye, pero aquí tenemos un programa nacional del hombre. Y otro voltea a decirle al que lo dice, no, pues es el programa de vasectomía. Y dice, sí, por eso. Entonces, el programa de salud del hombre se reduce al programa de vasectomía, que también es muy importante. Obviamente no. Y la cuestión más importante, todos los políticos se llenan la boca con la frase de más vale prevenir que curar, pero realmente hay una gran inversión del sector salud, muy terciaria, muy hacia recuperación de gente con enfermedades crónicas, que hay que hacerlo, y los que tienen problemas renales crónicos, y poco se destina a la prevención y todavía más a la promoción de la salud. Y esa promoción de la salud va muy ligada a la promoción de la igualdad, y esa pasa más por el sector educativo y el sector cultural, donde también se reproducen todos este tipo de estereotipos. Entonces esto nos apunta a una mirada para atender la salud de los hombres, igual que las mujeres, no solo de interseccionalidad, para ver cómo específicamente se está dando esto que vemos a nivel nacional, que ese es el otro ejercicio, cómo se da por clase social, cómo se da por etnia. No es lo mismo la población indígena que la población afrodescendiente. Las diferentes tribus juveniles tienen riesgos también distintos. Y de ahí, bueno, ¿qué tanto podemos abordar desde una mirada intersectorial en los diferentes sectores articulados? Bienestar social, educación, trabajo, salud. ¿Qué tanto podemos tener una respuesta articulada a los diferentes problemas? Creo que el modelo ideal sería el Programa de Salud Integral del Hombre, a nivel como está operando, aunque intersectorialmente pues hay muchas broncas en Brasil. También sus estadísticas también son bastante fuertes, y el deterioro de los últimos años, después del ascenso con Lula, el deterioro ha sido bastante importante, y ellos también tienen una epidemia de COVID también muy hecha a un lado, ¿no? Sí, muy parecido el comportamiento también como lo que, bueno, con diferentes datos, pues, pero muy también con ese comportamiento diferencial por género, afectando un poco más a los hombres que a las mujeres. Bueno, Sí. muchas gracias por tus reflexiones, por tu excelente presentación. Esta tarde estuvimos entonces en la conferencia de cierre que conmemora los 10 años del Observatorio en Género y Sexualidades de la Universidad de Caldas, con el doctor Beno de Kaiser, quien es médico, es magíster en Antropología Social y doctor en Salud Pública Comunitaria, un referente obligado en América Latina para trabajar todos los temas de masculinidad, salud y cuidado, y consultor pues de la OMS y de la OPS en estos temas tan fundamentales y diríamos, tan de vanguardia en los asuntos no solo de los estudios de género, sino también en el campo de la salud, en el campo de todo lo que son las prácticas de cuidado. Bueno, muchas gracias en nombre pues de la Universidad de Caldas por tu generosidad y por tu tiempo, y nos vemos entonces luego en el año entrante con nuevos ciclos de conferencias sobre diferentes temáticas que tienen que ver con este campo de los estudios de género, las masculinidades, las relaciones pues que siempre son complejas en estos nuevos tiempos. Muchas gracias por la presencia, y recuerden que todas estas charlas y conversatorios quedan en el repositorio institucional y en el canal de YouTube del Observatorio en Género y de la Vicerrectoría de Investigaciones, Vicerrectoría de Proyección Universitaria. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, gracias por su atención.